Buenas tardes, Resistencia. Mi nombre es José María y me hago mecenas porque vuestro trabajo es de vital importancia. Vivimos tiempos oscuros en el periodismo y sois de los pocos que nos dais luz. Gracias por vuestra labor, un fuerte abrazo. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. У нас есть чем ответить. И применением бронетехники. We will introduce with our G7 partners an additional price cap on Russian petroleum products. And by the 24th of February, exactly 1 year since the invasion started, we aim to have the 10th package of sanctions in place. Crucial para la puesta en marcha de los esfuerzos para la mejora de las relaciones entre ambos países. Quisiera saludar los avances realizados desde la última cita celebrada en 2015, así como los resultados positivos tras la declaración conjunta pública. Permítame, en primer lugar, agradecer las palabras de mi querido amigo Asís Hanuch y también la hospitalidad, así como la cálida acogida en esta bella ciudad de Rabat, que reflejan la estrecha amistad que une al Reino de Marruecos con el Reino de España y nuestra decidida voluntad de acercar aún más a dos pueblos hermanos. Consolidamos hoy, como bien ha dicho el primer ministro, con esta reunión de alto nivel, la nueva etapa que hemos abierto en las relaciones entre Marruecos y España. La mitad de su propio gobierno le da plantón y no va. Y el rey Mohamed VI lo despacha por teléfono. Es difícil hacer más el ridículo. Y al final no nos alegramos de esto, porque al final cuando el gobierno sale a reunirse con otro país, o en este caso la mitad del gobierno, porque la otra mitad no está de acuerdo, a todos los españoles nos interesa que España quede bien, no que España dé una imagen de debilidad. Vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía. Si en este país hay impunidad por delitos sexuales, no son por los que salen ni 6 meses ni 1 año antes, después de juicio y cárcel. Es el 92% que no se denuncia. Tú no te vas a encontrar por la calle con un tipo que acabe de salir de prisión, sin un 3er grado, sin tal, y sin haberse sometido a un tratamiento y sobre todo sin haber penado por lo que hizo. Te vas a encontrar con un 92% de agresores sexuales, de violencia sexual no denunciada, porque se denuncia en un 8%. Seguimos trabajando. Vamos a dejar, por favor, que los equipos trabajen con intensidad, pero también con tranquilidad, que sigan trabajando con discreción. Es un tema muy importante que tenemos que dar una solución y tenemos que dar una solución lo antes posible y hacerlo con mucho rigor. Sí, yo me reconozco más en el Partido Socialista, que en 2004 aguantó, con la Iglesia de 200 jueces y los medios de derechas, pero es verdad que sin redes sociales y sin esta violencia política aguantó. Y lo que hizo Zapatero, ¿sabes lo que fue en diciembre de 2006 con todas las cuestiones de inconstitucionalidad a la puerta? Más ley, más policías especializados, más juzgados especializados y en cada juzgado una fiscal especializada y más medios para la protección social integral contra la violencia de género.
Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa de los viernes en el que la cafetera se convierte en la cafetera de puchero, la cafetera de calcetín, porque calentamos a fuego lento y precocinado el café mientras vosotros estáis a esta hora todavía seguramente durmiendo, seguramente, o por lo menos amaneciendo, en la mañana del 3 de febrero del año 2023, y dejamos preparado una sabrosa tacita para que cuando despertéis podáis saborearla analizando las portadas y los periódicos y los titulares del día. Así cuando lleguéis al trabajo tenéis toda la materia informativa, todas las sustancias sobre la mesa, pero también entretenimiento, porque sabéis que los viernes es el capítulo en la cafetera para hablar de series de televisión, de películas, también de videojuegos, también para mirar hacia la información internacional desde otra perspectiva, desde otro sesgo, viendo cómo reflejan la imagen de España en el exterior, viendo cómo proyectan la imagen de España a través de los medios de comunicación internacionales en ese análisis que hacemos Pilar. Bueno, con Pilar de la Peña. Todo eso lo vamos a hacer dentro de un ratito. Soy Fernando Berlín, estoy sentado en el estudio, en penumbra, apenas son las 7 menos 5 de la mañana y con los periódicos abiertos sobre la mesa, con las agencias y los sonidos del día que acabáis de escuchar. Estoy sentado en pijama, recuperando los momentos grandes de la cafetera. No, porque siempre he dicho que me gusta a mí este ratito de silencio alrededor, cuando los edificios todavía en el centro de Madrid están apenas ocupados, los edificios de oficinas, cuando todavía la mayor parte de las persianas de los establecimientos están cerradas, cuando aún se escucha algún camión, algún rumor lejano, pero todavía no se oye el bullicio del tráfico a través de las ventanas, cuando lo que se respira es el frío de la mañana previo al amanecer. Y me gusta recuperar este momentito así sentado en el estudio, casi a oscuras, que recuperando un poquito el programa en la esencia que lo vio nacer. ¿Os acordáis cuando hace ya 8 o 9 años nos sentábamos por primera vez delante del ordenador un poquito más tarde, pero nos sentábamos a compartir la prensa, a compartir los titulares, a comentarlos aquí y preguntando: hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, pues habrá alguien seguramente. A esta hora yo estaré camino de cuando lo estéis escuchando, camino de algún plató, camino de alguna tele, así que intentaré pasarme por el chat para ver cómo estáis. Ayer pasamos una tarde bien divertida. Los que no lo hayáis probado todavía, los que no os hayáis acercado todavía, tenéis que venir los jueves a las 7 de la tarde al canal de YouTube o al canal de Twitch, porque hacemos una sesión extra de juegos. Aprovechamos para grabar algunos de los contenidos, que son los que vais a escuchar ahora, contenidos relacionados pues con los videojuegos o con las series, con las pelis, y luego ya nos quedamos un ratito jugando al Among Us, que es un videojuego muy sencillo, de hecho es gratuito para móvil, y creo que para PC vale 3 o 4 euros. Y entonces echamos una partida todos juntos, porque son partidas colectivas en las que puedes participar y es muy sencillo. Se trata de averiguar quién es el asesino y entonces van todos los personajillos corriendo, cada uno en vuestra casa. Entonces es un encuentro que tenemos entre los oyentes y el programa, muy divertido, en pleno tablero de juego. Toca al azar el asesino, de manera que a veces le toca a algún oyente, a veces me toca a mí. Y pasamos un rato muy divertido. Si nunca habéis estado, pasaros los jueves a las 7 de la tarde por el canal de Twitch o de YouTube, porque pasamos un buen rato. Ayer lo pasamos muy bien y aprovechamos para grabar. Vamos a hablar de un videojuego, de One Piece. Muchos de vosotros lo conoceréis si os gusta el universo del manga. Es un cómic que saltó después a videojuego, que también tiene alguna serie muy popular, extraordinariamente popular, y tiene toda una saga de videojuegos. Enjoy the Silence, un oyente. Sabéis que además la sección de videojuegos está confeccionada por los propios oyentes, porque a través del grupo de Discord, donde nos podéis encontrar, radiocable.com/Discord, a través del grupo de Discord, allí se van proponiendo temas, se van proponiendo voluntarios. Bueno, pues hoy hablaremos con uno de ellos, con Enjoy the Silence, que nos va a acercar a toda esta saga de One Piece. Hablaremos también en series y películas en plata o plomo,
con Ana Pastor de Ruido. Ruido es una película mexicana, joder, la verdad es que me ha dejado, es escalofriante, de una madre que inicia la búsqueda de su hija desaparecida en México. Va sobre esto, sobre los feminicidios en México, sobre la búsqueda de las asociaciones, el difícil trabajo. Es una película, pero está basada en hechos reales y es demoledora, absolutamente demoledora, para comprobar la desidia de las autoridades, para ver también las mafias que operan allí, para ver las enormes dificultades por las que atraviesan las familias cuando desaparece algún ser querido. En fin, es una película muy dura, imprescindible, de una factura de una altísima calidad. Es una película fabulosa, producida allí en México, y una película de denuncia. Y hablaremos luego con Ana Pastor sobre esto porque es francamente interesante, os puede gustar mucho. En una mañana en la que, bueno, casi todos los ecos hoy en las portadas de los periódicos están puestos en Marruecos, en esta cumbre entre España y Marruecos, en la que en realidad no parecen haberse resuelto objetivos muy concretos, lo cual ha llevado a que se escuchen numerosas críticas. Una de ellas, de las más duras, la que José María Aznar, que tampoco es que se caracterice precisamente por su apoyo ciego al gobierno, pero ha lanzado en las últimas horas. José María Aznar cuestiona la estrategia para con Marruecos. Se ha hecho una operación espectacular. Es decir, no se ha pactado, no se ha consensuado, no ha habido un solo minuto, ni siquiera una comparecencia parlamentaria. Hemos perdido las relaciones con Argelia y somos humillados por Marruecos. O sea, es difícil tener un éxito mayor. Es difícil. Y voy a decir una cosa. A mí me molesta mucho que el presidente del gobierno de España, el que sea desairado. Me molesta mucho. Pero me molesta más que el presidente del gobierno de España se deje desairar. Porque cuando uno no se deja desairar, hay cosas que no pasan. Cuando uno no se deja desairar hay cosas que no pasan. Lo dice José María Aznar, que tuvo que esperar 8 horas a que el rey de Marruecos le recibiera. Cuentan algunos periodisas que le acompañaban que estaban en unas caballerizas esperando al rey de Marruecos. Hay una cierta costumbre de la diplomacia marroquí por utilizar este protocolo. En todo caso, hay algunas cosas, porque resulta que es que el rey de Marruecos parece más preocupado por el ocio que por la política internacional. Lo decía Zembrero en una columna en el Confidencial.com, Ignacio Zembrero, el periodista que sabéis que acostumbra a informar de esta materia. Pero más allá de lo que haya ocurrido en esta ocasión, es que los desplantes a la política internacional de Marruecos han sido numerosos en los últimos años. Esa despreocupación no es exclusiva para con España, ha ocurrido con otros países. Y sé que no es un consuelo, porque no se trata tampoco de decir, pero de refugiarse en esta historia. Pero es que no es ni la primera vez ni la segunda que ocurre una cosa de estas. Estaba a 6.000 kilómetros en su residencia de vacaciones. Era poco probable que viniera a España, que viniera a Marruecos a recibir al presidente de España, dado que las reuniones ya estaban todas preconcebidas. Pero es que incluso dejó tirado a Mike Pompeo. Así que no se puede decir tampoco, que ha ocurrido en otras ocasiones, no se puede decir tampoco que esto sea una anomalía. Sí es verdad que la ausencia de anuncios concretos está recibiendo bastantes críticas esta mañana en la prensa, más allá de este desencuentro entre el rey de Marruecos, o este desinterés, o esta fórmula. Pero hay una reflexión que tenía esta mañana escuchando estos audios mientras los estaba sacando. Ahora veréis que hay otras, hay otros momentos relacionados con Marruecos interesantes. Pero yo no sé si compartís esto conmigo. Me llama mucho la atención que, además, esto le pasa especialmente a la derecha, pero ha conseguido salpicar de esta concepción también incluso al Partido Socialista. Esta cuestión de sentirse airado por un país inferior, ¿no? Porque da la impresión de que aquí lo que está molestando mucho es que hayamos perdido la gran esfera de poder que tuvimos, ¿no? Que no podamos mirar por encima del hombro adecuadamente al de al lado. Y resulta que es que quizá ahora la superioridad de los países no se mide por su PIB, o quizá ya no se mide por su
no sé, por su estética. A lo mejor, y eso puede que no lo hayamos comprendido también en términos diplomáticos. A ver si sé verbalizar esto. Pero los intereses que tiene España para con Marruecos, a lo mejor es que son lo suficientemente importantes como para mirar con un poquito más de humildad. Y a lo mejor lo que sí que han sabido hacer desde Marruecos es dignificar un poquito su posición. Sí, empleando superioridad y empleando una cierta autoridad moral, o una cierta autoridad diplomática, o una cierta... Es verdad que no se respetan tampoco pues algunas cosas que son, digamos, convenciones sociales, como pues, no hacer esperar a un presidente de gobierno, da igual que sea de un país que tiene intereses para contigo o que los tengas tú para con él. Pero sí, la buena vecindad en todo caso debería ser reclamada, eso no se le escapa a nadie, pero que nos hiera en el orgullo, a mí me parecería más convincente que nos hiriese en los intereses estratégicos, pero en el orgullo que es esa cosa que nos hace mantenernos enfadados frente a un país del que tenemos profundas necesidades en muchas materias, es una cosa muy... Pero bueno, ayer escuchamos, sí, a Pedro Sánchez frente al jefe de gobierno de Marruecos, a Aziz Ahanuch, pidiendo evitar aquellas cosas que ofenden a la otra parte, debates ofensivos para la otra parte. Vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía. Es decir, que intentemos esquivar el asunto de Ceuta y Melilla. Lo intentará esquivar España, lo intentará esquivar Marruecos. Veremos a ver quién lo esquiva primero. También el jefe del gobierno de Marruecos definió esta como una reunión crucial para normalizar las relaciones, porque el lugar del que partimos no era un espacio normal. Crucial para la puesta en marcha de los esfuerzos para la mejora de las relaciones entre ambos países. Quisiera saludar los avances realizados desde la última cita celebrada en 2015, así como los resultados positivos tras la declaración conjunta pública. Bueno, y lo cierto es que esta cumbre, por lo menos con objetivos conocidos, ha acabado sin pena ni gloria. De hecho, hoy, por ejemplo, en la portada del periódico El País apenas ocupa unas líneas en la portada y se han desplazado 12 ministros españoles allí. La cumbre de España acaba en Marruecos sin fecha para abrir las aduanas. Dice, la cumbre en Rabat acabó con el compromiso de seguir las pruebas en las aduanas de Ceuta y Melilla, pero sin fecha para la apertura. Ambos países acordaron evitar todo aquello que ofende a la otra parte en lo que afecta a la soberanía, en alusión a las plazas españolas y al Sáhara, dice esta mañana el periódico El País en su portada. Pero esta aproximación también vemos ausencia, salvo el desplante del gobierno marroquí para con España. Rabat se jacta ante Sánchez de garantizar los derechos humanos. En una declaración conjunta, España y Marruecos reiteraron ayer su compromiso con los derechos humanos y apenas ocupa también unas líneas, incluso en el periódico El Mundo. Da para tan poca crítica que apenas ni siquiera lanzan un titular en la prensa. Bueno, sí, en La Razón, vuelve de Rabat sin resultados concretos el presidente del gobierno Sánchez, no arranca reconocimiento expreso de la soberanía sobre Melilla y Ceuta, ni la apertura definitiva de aduanas. Será en la futura visita del presidente y en su reunión con Mohamed VI cuando se avance. Buenas palabras, compromisos mutuos, una veintena de acuerdos, dice han sido el saldo entre España y Marruecos, una cumbre llamada a ser histórica por la forma, lleva 8 años sin haberse celebrado, pero no por el fondo, carente de avances concretos, que acabó revestido de simbolismo. Se prevé que sea en la próxima visita que Pedro Sánchez realice a Rabat, y en la que entonces sí se reunirá con Mohamed VI, cuando se aterricen acciones concretas marcadas por la eficiencia, tal como se adelantaba en un comunicado del Gabinete Real marroquí. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con su homólogo marroquí, Aziz Ahanuch, abrazándose, saludándose frente al fotocall de esta reunión. Bueno, pues ese es el titular esta mañana en la portada del periódico La Razón, y es verdad que poco
pocos objetivos marcados, pocos objetivos conquistados. Según el periódico de España, España avala un Sáhara marroquí sin compromisos en Ceuta y Melilla. Madrid y Rabat apuestan por intensificar las relaciones comerciales entre ambos países, dice esta mañana también la portada del periódico de España, pero en todo caso ha habido otras noticias internacionales que han tenido más impacto en la información. La Unión Europea ha desembarcado en Kiev, ha anunciado un refuerzo en la cooperación. Ursula von der Leyen viajó con 15 comisarios, anunció otro paquete de sanciones a Rusia. Putin además ha advertido desde la antigua Stalingrado, donde estaban conmemorando el suceso, que tiene con qué responder a los tanques, y eso hace que toda la información internacional pase esta mañana por allí. Pero bueno, las críticas en España a esta visita, sí, como los objetivos no parecen haber sido tampoco muy extraordinarios, se han escuchado. Los escuchábamos de José María Aznar, es un político retirado, pero también desde el propio Partido Popular. Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular, criticaba a Pedro Sánchez por esta reunión en Marruecos. La mitad de su propio gobierno le da plantón y no va, y el rey Mohamed VI lo despacha por teléfono. Es difícil hacer más el ridículo. Y al final no nos alegramos de esto, porque al final, cuando el gobierno sale a reunirse con otro país, o en este caso la mitad del gobierno, porque la otra mitad no está de acuerdo, a todos los españoles nos interesa que España quede bien, no que España dé una imagen de debilidad. Bueno, el Partido Popular, en todo caso, que nunca ha sido muy leal cuando hay reuniones de calado internacional y se lanza esta crítica. En todo caso, bueno, ahora se ha acordado impulsar una agenda de trabajo, impulsar las facetas de esta relación bilateral, y sobre la hoja de ruta pues se ha puesto, digamos, un cierto interés en reavivar el diálogo, tanto político como de seguridad, asociación económica avanzada, puesta en marcha de un nuevo partenariado para estrechar los lazos sociales y culturales entre ambos países. Se han firmado una veintena de documentos. Se nos dice, eso ofrece una idea de la densidad de importancia que los dos países otorgamos a nuestra relación, pero son documentos que más bien hablan de espíritus, de ópticas constructivas, generalidades. Se ha acordado seguir trabajando para que las aduanas comerciales se abran de forma ordenada y progresiva, y se pretende dar un impulso a la asociación económica más avanzada, dicen, de la que tenemos actualmente. España quiere ser un inversor de referencia en Marruecos, y se ha anunciado un protocolo financiero que, eso sí, va a estar dotado con hasta 800 millones de euros para impulsar inversiones en sectores como el ferrocarril, el agua, el agroalimentario o el turismo. También se ha hablado algo de reforzar, pero como veis, todo muy relacionado con espíritu de intencionalidades. Reforzar la colaboración en ámbitos de la cultura, de la educación, de la formación profesional. Dice, se han firmado acuerdos que van a permitir la apertura de secciones bilingües de centros de enseñanza, todo declaraciones conjuntas de intenciones. Así que, mientras tanto, sí, Marruecos destaca la importancia que va a tener la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que sabéis que va a tener lugar durante el segundo semestre del año 2023, y esto es muy importante también para fortalecer las relaciones euromediterráneas, las euroárabes. Pero bueno, objetivos concretos pues no se ven sobre la mesa especialmente importantes. No parece que estén muy desenfocadas las críticas. En todo caso, es verdad que la relación de buena vecindad, todo lo que se pueda arreglar, pues mejor. Permítame, en primer lugar, agradecer las palabras de mi querido amigo Asís Hanuch y también la hospitalidad, así como la cálida acogida en esta bella ciudad de Rabat, que reflejan la estrecha amistad que une al Reino de Marruecos con el Reino de España y nuestra decidida voluntad de acercar aún más a dos pueblos hermanos. Consolidamos hoy, como bien ha dicho el primer ministro, con esta reunión de alto nivel, la nueva etapa que hemos abierto en las relaciones entre Marruecos y España. Lo hacemos, creo que con un gran sentido de la responsabilidad y también de la conciencia histórica, y sobre todo con la convicción profunda del enorme potencial que queda aún por explorar en esta relación, que va mucho más allá de la simple vecindad. Bueno, que
no es que me parezca mal, que las relaciones con Marruecos tienen que ser lo suficientemente intensas y lo suficientemente afectivas como para que no nos den problemas, y todo lo que podamos construir en esa dirección pues no es poco. Dicho lo cual, sí que parece que es un poco excesivo, o parece que había muchas esperanzas en el desenlace de la reunión, en los resultados, y aparentemente no parece que vayan a ser especialmente significativos. Así que esto es una de las noticias internacionales que están sobre la mesa, pero fijaos en esto que os contaba. La Unión Europea ayer desembarcaba en Kiev, también para anunciar el refuerzo en la cooperación. Ursula von der Leyen viajaba con 15 comisarios europeos y también anunciaba allí otro paquete de sanciones a Rusia. Y esta mañana el conflicto entre Rusia y Ucrania también tiene un espacio destacado en la actualidad en la prensa. Ursula von der Leyen anunciando el paquete de sanciones. We will introduce with our G7 partners an additional price cap on Russian petroleum products, and by the 24th of February, exactly 1 year since the invasion started, we aim to have the 10th package of sanctions in place. Una visita que ocupa la portada del diario El País, del periódico de España, y que es acogida además por la prensa con la euforia que arrastra este asunto de Ucrania. Kiev se convierte en capital de la Unión Europea por un día, dicen en el periódico El País con bastante grandilocuencia. La presidenta de la Comisión Europea, 15 comisarios, desembarcaron ayer en la capital de Ucrania para reunirse con su gobierno en un gesto de gran simbolismo. Dice este diario: el futuro de Ucrania está en la Unión Europea, dijo Ursula von der Leyen, Zelensky, ambos junto al primer ministro en una imagen de la presidencia de Ucrania, en fin, saludando la llegada del desembarco de los altos responsables de la Unión Europea. Ayer escuchábamos al propio Zelensky analizando el transcurso de la guerra. Dice Zelensky que Putin quiere hacerse con el control total del Donbass y temen las estrategias que puedan seguir para tratar de conseguirlo. Фіксується певне збільшення наступальних дій окупантів на фронті, на сході нашої країни. Precisamente ayer escuchábamos a Vladimir Putin, el presidente ruso, conmemorando la batalla de Stalingrado. Allí decía: vuelven a amenazarnos con tanques alemanes, pero tenemos los recursos para contestar a esto. Había una serie de actos programados, era una gala con motivo del 80 aniversario de la victoria en la batalla de Stalingrado, y en el marco de su visita hizo un discurso, marcaba la hazaña del pueblo ruso en esto, decía se ha convertido en un símbolo de la invencibilidad. Pero entre la apología a la violencia, entre la apología a la batalla contra el nazismo, y fijaos, incluso una de sus frases decía: lamentablemente la ideología del nazismo, pero en su moderna manifestación, vuelve a amenazar directamente a la seguridad de nuestro país. Parece increíble, pero es verdad, vuelven a amenazarnos con tanques alemanes que llevan las mismas cruces a sus lados, resaltó. Y eso sí, dijo, los que nos amenazan no comprenden una simple verdad. Tenemos la capacidad para responder. Todo nuestro pueblo, todos nosotros crecimos, nos impregnamos con la leche de nuestra madre, de las tradiciones de nuestro pueblo. La generación de los vencedores que con su trabajo, sudor y su sangre, decía Vladimir Putin, construyó nuestro país, nos lo legó, decía el presidente ruso. La continuidad generacional, los valores y las tradiciones, decía el presidente, son lo que distinguen a Rusia, nos hace fuertes y seguros, decía Vladimir Putin. Y también añadió que una guerra moderna con Rusia será muy diferente a aquella que vieron los ojos de la Segunda Guerra Mundial. Decía Putin, sabemos que a pesar de los esfuerzos de propaganda oficial de las élites occidentales hostiles, tenemos muchos amigos en todo el mundo, decía Putin, incluso en América, en Norteamérica, en Europa. Pero los que arrastran a Europa, incluso a Alemania, a una nueva guerra con Rusia, y lo declaran irresponsablemente como un hecho consumado, decía Putin, los que esperan derrotar a Rusia en el campo de batalla, no entienden que una guerra moderna con Rusia será muy diferente para ellos,
decía ayer Vladimir Putin. No enviamos nuestros tanques a sus fronteras, pero tenemos con qué responder. No se limitará al uso de equipos blindados. Todos deben entenderlo, decía el presidente ruso. Lo que da la impresión es de que la escalada no cesa, la escalada no se detiene y todo el mundo parece estar muy interesado. Ayer, como veíamos, claro, desde la Unión Europea se anuncia un nuevo paquete de sanciones. La BBC hacían un análisis señalando cuáles son las razones por las que aparentemente las sanciones no están siendo eficaces en la resolución del conflicto, no están empujando. La verdad es que nadie sabe muy bien, pero en todo caso las consecuencias económicas están siendo de alto impacto para todo el planeta. Aquí en la Unión Europea, desde luego. Ayer sabéis que el Banco Central Europeo subió los tipos de interés medio punto hasta el 3%, lo anunció Christine Lagarde. In view of the underlying inflation pressures, we intend to raise interest rates by another 50 basis points at our next monetary policy meeting in March, and we will then evaluate the subsequent path of our monetary policy. Keeping interest rates at restrictive levels will over time reduce inflation by dampening demand, and will also guard against the risk of a persistent upward shift in inflation expectations. Sí, hoy en las portadas de los periódicos el Banco Central Europeo sube tipos al 3%, lanza un mensaje agresivo por la inflación, Lagarde prevé otra alza de medio punto en el mes de marzo. No todo está hecho, dijo, y se aprobó esta nueva subida de los tipos de interés en medio punto, desplegó un discurso agresivo de que se seguirá actuando para frenar la inflación y el Consejo de Gobierno continuará el curso de subidas significativas, decía en un comunicado, para asegurar el retorno efectivo de la inflación a su objetivo del 2%. A pesar de que los precios se han moderado en la zona euro, el Banco Central Europeo continúa con la más abrupta subida de tipos jamás realizada por la institución con sede en Frankfurt, dice esta mañana el diario El País en su portada. También en El Mundo, los halcones del Banco Central Europeo no aflojan, las hipotecas suben 300 euros al mes. Lagarde desconfía del alivio en la inflación, sube los tipos a su máximo desde 2008 y anuncia que seguirá al alza. La escalada del Euribor da la vuelta al mercado hipotecario, mientras la banca facilita a sus empleados pasarse a las fijas. La subida de tipos dispara el coste de la financiación en las empresas y recorta sus planes de inversión y sus planes de empleo. Consecuencias directas. Mientras tanto, claro, escuchábamos precisamente en estos días a Ione Belarra desde Podemos pidiendo intervenir la economía. Decía, las hipotecas, dice, es que hemos conocido los beneficios del BBVA altísimos. Ahora se han conocido también importantes beneficios en el Banco Santander. Ione Belarra insiste en que hay que intervenir sobre el precio de las hipotecas, unos precios que no pueden soportar las familias. Yo creo que el hecho de que la banca tenga beneficios absolutamente extraordinarios en un momento de crisis económica en el que mucha gente en nuestro país lo está pasando realmente mal, significa que este gobierno no puede dejar de trabajar y que seguimos teniendo que tomar medidas. Nosotras ahí lo hemos dicho claro, necesitamos una intervención pública en la economía que haga también, por ejemplo, topar las hipotecas de tipo variable, que están subiendo mucho las cuotas, topar también los precios de una cesta básica de los alimentos, como hicimos con el tope al gas, por ejemplo, que son las medidas que mejor han funcionado, y también el caso, por ejemplo, del tope a los alquileres, son medidas de intervención pública en la economía que revelan que son las medidas gratuitas y más efectivas para equilibrar la balanza y proteger a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Una petición que hemos escuchado también de Yolanda Díaz, una petición desde la zona del gobierno de coalición a la izquierda que insisten, hay que buscar un mecanismo para limitar el precio de las hipotecas. Y aún así se siguen presentando resultados extraordinarios, económicos extraordinarios por parte de las entidades financieras. Hay que ver hasta dónde puede aguantar. Yo creo que se está jugando con muchísima
confianza en la capacidad de aguante de los ciudadanos. Pero, fijaos, está ocurriendo ganancias récord obscenas, está ocurriendo en toda Europa. Esta mañana en The Guardian ese es el titular. Se pide un impuesto sobre las ganancias extraordinarias más estricto, después de que se haya visto cómo compañías como la Shell registre ganancias récord absolutamente obscenas en un tiempo como este en el que nos hemos vuelto enormemente dependientes de los combustibles fósiles, y están presentando unos resultados absolutamente extraordinarios estas compañías. Así que parece que hay algunos que en tiempo revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, pues eso esta mañana está también en la agenda. En todo caso, sabéis que en España la polémica en torno a la ley del solo sí es sí continúa. Se sigue buscando un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos para introducir algún tipo de matiz en la ley que pueda limitar la interpretación que están haciendo los jueces. Ayer escuchábamos a Bolaños desde el Partido Socialista, desde el Gobierno, desde la parte socialista del Gobierno, insistiendo en que se sigue trabajando para acordar modificaciones del sí es sí. Seguimos trabajando, vamos a dejar por favor que los equipos trabajen con intensidad pero también con tranquilidad, que sigan trabajando con discreción, es un tema muy importante que tenemos que dar una solución y tenemos que dar una solución lo antes posible y hacerlo con mucho rigor. Ayer sabéis que en la cafetera participaba Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, que ha participado en la redacción de esta ley, defendía la ley y además insistía en una idea que nos parece interesante en estos tiempos que corren. Los que ayer negaban la violencia contra las mujeres hoy reivindican mejoras en la protección, en la defensa de los derechos de las mujeres, de una forma muy contradictoria porque defienden lo punitivo, defienden el endurecimiento de las penas. Pero al conversar con Vicky Rosell, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, reivindicaba los avances de la ley, anunciaba, eso sí, posibles cambios que pide el Partido Socialista para contener los fallos en la interpretación, pero también nos señalaba una contradicción. Los que se preocupan con tanta intensidad, aparentemente públicamente, sobre los efectos de la ley, olvidan que antes de la misma ya ni más ni menos que el 92% de los delitos sexuales no se denunciaba. El peligro ya estaba en las calles. No hay más peligro porque una persona, después de cumplir todo el circuito carcelario, vuelva a la calle un mes antes. Es que había un 92% de casos de violencia sexual, de delitos sexuales, que no eran denunciados. Ya estabais caminando junto a algunos de esos violadores. Así que, decía Vicky Rosell, habría que prestar atención a las conquistas, a los avances que esta ley ha conseguido. Si en este país hay impunidad por delitos sexuales, no son por los que salen ni 6 meses ni un año antes, después de juicio y cárcel. Es el 92% que no se denuncia. Tú no te vas a encontrar por la calle con un tipo que acabe de salir de prisión, sin un tercer grado, sin tal, y sin haberse sometido a un tratamiento y sobre todo sin haber penado por lo que hizo. Te vas a encontrar con un 92% de agresores sexuales, de violencia sexual no denunciada, porque se denuncia en un 8%. Y claro, la polémica está en torno a ¿por qué modificar la ley si se piensa que estamos más bien ante un problema de interpretación de los jueces? No se va a proteger más a las mujeres, habida cuenta de que esta ley ya ha estado vigente, ya no puede figurar como precedente, puesto que si se suaviza, si se endurece, habrá una ley más suave aprobada que habrá sido esta y ya ha estado en vigor. Bueno, pero el debate continúa. Yone Belarra pedía desde Podemos al Partido Socialista que resista contra los ataques al sí es sí. Bueno, creo que sí, creo que el PSOE está sometido a muchísima presión, una presión que ha desplegado el Partido Popular, ayudado de sus brazos mediáticos y judiciales, para atacar el corazón de la ley solo sí es sí, que es el consentimiento, que es que a las mujeres les dejen de preguntar en los juicios si se resistieron lo suficiente o cerraron bien las piernas o si tienen lesiones uterinas por la agresión sexual. Por tanto, sí, creo que al PSOE le cuesta resistir la presión y les pido también en este caso que resistan, que aguanten. Esta es una buena ley que protege a la mayoría de las mujeres en España, a cualquiera que sufra una agresión sexual, ponga o no ponga denuncia, y por
Por tanto, creo que es trabajo de todo el Gobierno proteger esta ley. Defendía la ley, defendía que el PSOE debía aguantar y en realidad es un discurso similar al que hizo aquí Vicky Rosell por la mañana. Decía, me reconozco mejor en ese PSOE que aguantó las críticas que recibió cuando Zapatero aprobó aquella ley por la igualdad y que fue muy atacada por los jueces, por la oposición. Sí, yo me reconozco más en el Partido Socialista, que en 2004 aguantó, con la Iglesia de 200 jueces y los medios de derechas, pero es verdad que sin redes sociales y sin esta violencia política aguantó. Y lo que hizo Zapatero, ¿sabes lo que fue en diciembre de 2006 con todas las cuestiones de inconstitucionalidad a la puerta? Más ley. Más policías especializados, más juzgados especializados y en cada juzgado una fiscal especializada y más medios para la protección social integral contra la violencia de género, más psicólogas. O sea, claro, esa respuesta es la mía, que ahora parece que en el PSOE gana la inercia de corremos riesgo electoral, la demoscopia no nos acompaña o no nos están dejando explicarnos bien y cambiemos. Bueno, pues hemos dicho, vale, hemos hecho más propuestas que justicia. Más propuestas. ¿Para cuándo habrá? No lo puedo saber. No lo puedo saber porque si alguien sigue empeñado en tocar el consentimiento, no podemos haber librado esta batalla, no durante 2 años y medio, por todas las que se han quedado atrás, por todas las víctimas a las que yo he tenido que mirar a la cara y decirles, no te puedo ofrecer para violencia sexual lo que podría ofrecerte si fuera violencia en pareja. Es que son años ya de lucha como para ahora, de verdad, porque vengan elecciones locales y autonómicas, decir, venga, cedemos y el modelo del consentimiento ya lo cogeremos para nuestras nietas en 2050. No, yo lo quiero para mis hijas ya. Bueno, pues es uno de los asuntos que está sobre la mesa, mientras en los periódicos diversas cuestiones, en otros enfoques también, con este asunto parece dar la impresión de que no se va a librar la batalla de la inmediatez con este tema. Hoy dice el periódico El País, PSOE y Unidas Podemos estiran el plazo para pactar sobre el solo sí es sí. Parecen decididos a hacer algún cambio, pero ayer seguían sin alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la ley cuando se acercaba el fin del plazo que se habían dado y Pedro Sánchez había dado la instrucción de registrar hoy la proposición de ley, pero los socialistas se abren a dar margen hasta el lunes o el martes para evitar una ruptura, un conflicto muy serio en torno a esta materia, a esta ley. Es una cosa llamativa porque en las portadas de los periódicos ya no está. Tampoco parece muy comprensible que se reabran los debates cuando los propios rivales los han arrinconado, los han apartado. No está en la portada del periódico El Mundo, no está en la portada del periódico La Razón, pero, en fin, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Bueno, si os parece, vamos a hablar con Pilar de la Peña, vamos a analizar de las noticias que han sido más destacadas esta semana, cuáles han tenido repercusión en el exterior y con qué enfoques. Siempre hacerlo a través de la prensa internacional es muy interesante porque, como sabéis, miran de una manera más distanciada los problemas, digamos, se implican menos intencionalmente en los problemas nacionales, de manera que lo observan todo de forma más aséptica y nos permite también ver cómo nos miran, cómo nos ven con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que abrimos aquí un capítulo para hablar los viernes sobre la imagen que proyecta España en el exterior y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. A través de los artículos que se publican en medios internacionales, fijando su atención en nuestro país, eso hace que se proyecte una mirada sobre España. Claro, en estos días en los que la cumbre España-Marruecos ha sido tan destacada, hay algo de interés en la prensa internacional. Dicen que es una reconciliación, aunque dicen que
forzada. Lo que no han puesto mucho el foco, que aquí en España sí, por lo menos de momento, no le han puesto el foco en la ausencia de Mohamed VI, ¿no? Sí, es uno de los asuntos que no llaman la atención. Así aquí en España ha copado buena parte de las portadas y digamos de los titulares. Sin embargo, los medios internacionales no le prestan demasiada atención a este hecho. Lo que se destaca sobre todo es que es la primera cumbre al más alto nivel en 8 años que ha servido o que está sirviendo para que se firmen pues numerosos, hasta 20 acuerdos importantes en distintos sectores que va a reforzar la relación económica y de seguridad también y en general los vínculos que habían estado bastante dañados por las últimas crisis diplomáticas, y en este sentido sí que es una reconciliación, ¿no? Pues desde Euronews, Reuters, por ejemplo, señala un aspecto que va un poquito más allá y destaca que el giro sobre la política del Sáhara Occidental, digamos que ha sido el aspecto que ha aliviado tensiones, ¿no? Esto es un poco lo que también se pone de relieve, aunque hay algunos medios, por ejemplo en Francia, el diario La Croix habla de una reconciliación forzada, ¿no? Un poquito a raíz de toda la presión y todo lo que ha sucedido en la relación entre España y Marruecos en los últimos 2 años, habla de reconciliación forzada, y el Le Monde, el primer diario francés, habla de reconciliación a precio de algunas concesiones, ¿no? Hablando de cómo pues el gobierno español había tenido que aceptar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara para intentar revertir las crisis y todos esos enfrentamientos. Pero generalmente la mayor parte de los medios internacionales lo que pone de relieve es que esta reconciliación, este acercamiento pues se ha formalizado, se ha evidenciado, y que sobre todo se profundizan los vínculos económicos, de seguridad, migratorios, con la dependencia, digamos, la influencia que tienen ambos países, cada uno para sí y para el otro, ¿no? Todo esto aquí en España ha provocado mucha polémica, si el rey de Marruecos dejó plantado o no al presidente del gobierno, se habla en las tertulias, eso ha hecho correr ríos de tinta como un síntoma de lo débil de las relaciones entre ambos países. Pero ayer estaba viendo una tertulia en televisión en la que uno de los periodistas que participaban recordó en un viaje oficial a Marruecos cuando el rey de Marruecos hizo esperar 8 horas a José María Aznar. Dice que lo estuvo esperando en unas caballerizas. Dice, allí estuvimos en unas caballerizas durante 8 horas a que se dignase a reunirse con el presidente del gobierno. Suele ser bastante frecuente. En todo caso, aquí parece que es un síntoma de algo. Intentan reivindicar. El gobierno ha insistido en que no estaba agendado en la agenda oficial, pero es verdad que tampoco lo habían desmentido en ningún momento. Tampoco habían aclarado que no se iba a reunir. Supongo que contaban con la esperanza de que algo sorpresivo ocurriera, y eso no ocurrió. Seguramente algo revela, pero no sabemos si tanta importancia como para la que le da la prensa en España. Fuera, ya veis que de momento no se le ha dado. Oye, otra cosa que te voy a preguntar, Pilar. La subida del 8% del salario mínimo interprofesional aquí en España ha tenido bastante eco. Es puesta de relieve en la prensa extranjera, pero se destaca que se ha hecho desafiando a los empresarios y con las elecciones en ciernes. Sí, son quizá los dos aspectos que más destacan los numerosos medios de comunicación de todo el planeta que se hacen eco de ello. Pues encontrar artículos en Bloomberg, en Le Parisien, el diario francés, en Reuters, en Euronews, en Anadolu, incluso, para que te hagas idea, hasta en algún medio de Nigeria y de Manila se han hecho eco de esta subida del salario mínimo interprofesional. Se destaca que es la quinta vez durante el mandato de Pedro Sánchez que se aumenta el salario mínimo interprofesional, que en total pues se ha llegado a un 47% de aumento en estos 5 años en que ha estado al frente del gobierno Pedro Sánchez, y además se vincula con el tema de la inflación, ¿no? Era, por ejemplo, lo que destacaban también algunos medios, que el argumento para esta nueva subida era la inflación desbocada, y que de hecho el aumento era por encima de la inflación. Y luego Bloomberg ponía de relieve en un artículo que era una decisión y una medida que se adoptaba en España por este tema de la inflación, pero que era desafiando un poco en contra de las peticiones de los empresarios, ¿no? que habían pedido que no se subiera más allá del 4%, que el acuerdo se había cerrado con los sindicatos, pero que los empresarios se habían mantenido en contra, y incluso se habían levantado de la mesa de negociación, que era algo que destacaban y recogían también varios medios internacionales. El otro aspecto que se destaca
Reuters, por ejemplo, lo apuntaba en su titular, es que este aumento del salario mínimo se produce en un año electoral, incluso con las elecciones ya casi en ciernes, ¿no? Y se recordaba que, bueno, que España tiene elecciones autonómicas y locales en mayo y generales probablemente a finales en diciembre, aunque todavía no está la fecha, pero bueno, que de momento pues se había procedido a esta subida del salario mínimo interprofesional, y Le Petit Journal, que era un medio francés, también destacaba que esto realmente acerca a España al salario mínimo interprofesional, la media que hay en el continente, ¿no? Que España tenía uno de los SMI más bajo, y por ejemplo destacaba que en comparación con el francés, pues ponía de relieve que si por ejemplo en 2018, antes de la llegada del gobierno, la diferencia era de 640 euros, en España estaba en 858 euros frente a 1.498 en Francia, pues que a partir de 2023 esa diferencia se ha reducido en más de 200 euros, ha quedado prácticamente en 450 euros, porque bueno, el salario mínimo pues ha subido ligeramente en Francia y mucho más en España. También en estos días las miradas puestas en la eficacia de las pulseras electrónicas de control de alejamiento en la lucha contra la violencia de género, ¿no? En una semana en que hemos hablado tanto de la violencia de género, la ley del solo sí es sí, pues llama la atención este reportaje en Euronews, en el canal de televisión, que bueno, incide un poquito en esta imagen que tiene España, y que realmente en este papel de referencia que se le ha otorgado sobre todo en el resto de Europa con respecto a la lucha contra la violencia de género, ¿no? Y en particular un reportaje del canal de televisión pues destacaba la eficacia de los brazaletes, estos brazaletes electrónicos que realmente se colocan a la víctima y a un agresor cuando el agresor sale de la calle, que haya sido condenado a una pena de alejamiento, pues que realmente habían demostrado tener una gran eficacia, ¿no? Explicaban un poquito cómo funcionaba el dispositivo, que geolocalizaba a la vez a la víctima y al agresor, y que emitía una alerta en el caso de que bueno, se cruzara ese perímetro impuesto, y sobre todo lo que destacaba era que muy rápido, que se podía solicitar y que se implementaba en menos de 24 horas, y que realmente había demostrado su eficacia, porque se hacía eco el reportaje del canal de televisión de que realmente España llevaba unos años con muy buenos resultados en la reducción de víctimas de violencia de machista, pero es verdad que en los últimos meses había habido un cierto repunte. Sin embargo, pues destacaba que de los más de 3.000 personas y mujeres que han utilizado el brazalete y que estaban actualmente en activo en España, pues hasta ahora no había habido ninguna solicitante o ninguna usuaria de este servicio que hubiera sido asesinada o que hubiera tenido algún problema en este sentido. Luego hemos visto también en The Guardian, hablan del cambio climático, pero fijaos, con una derivada que igual hace que algunos se replanteen su negacionismo. Parece que está amenazando el preciado jamón ibérico, dice The Guardian. Sí, la verdad es que The Guardian destacaba esto. Fíjate que hace un par de semanas también publicaban otro artículo en el que alertaban del riesgo que el cambio climático podía suponer para el cultivo de azafrán en España, y prestaban un poquito de atención a esto, pero este artículo denunciando los riesgos que planean sobre el jamón ibérico seguramente va a tener todavía más eco tanto dentro como fuera de España. Era un artículo y un reportaje de Stephen Bergen, uno de los corresponsales que tiene aquí The Guardian, que suele estar más en Barcelona, y ponía de relieve esto, ¿no? que el aumento de las temperaturas y la menor proporción de lluvia que estaba cayendo en buena parte de la geografía española, pues estaba teniendo también un impacto en las dehesas, y en particular en la producción de bellotas, ¿no? Y que esto era muy relevante para el jamón ibérico, porque el mejor jamón ibérico es de cerdos alimentados por bellota, que quizás es algo que a lo mejor el consumidor británico no conoce tan habitualmente, ¿no? Y ponía de relieve que este hecho de que las encinas hubieran reducido, hablaba incluso de una reducción bastante importante en la producción, o digamos en el hecho de que las encinas estuvieran dando bellotas, pues estaba también contribuyendo a que tuvieran a impactar en la alimentación de los cerdos, e incluso a un 20% de reducción en la producción de jamón ibérico, con lo cual alertaba de este efecto hasta ahora poco destacado del cambio climático y esta amenaza. También nos encontramos con que
en el diario británico El Paper se ha desvelado los detalles de una misión secreta para sacar obras de arte de Ucrania y traerlas a España. Sí, al menos es un reportaje en E-Paper, que es un diario británico, es un reportaje de Graham Keeley, que es un corresponsal de varios medios británicos aquí en España, que yo desde luego no había oído, pero ponía de relieve que ahora mismo hay una exposición en el Museo Thyssen de Madrid que están, que expone una serie de obras de vanguardia de Ucrania, y resulta que todas estas obras fueron sacadas en una misión secreta fuera de Ucrania a través de Francesca Thyssen-Bornemisza, que es la hija del famoso barón que fue el creador del museo, y que con su amistad con un experto en arte ucraniano, pues idearon y estuvieron planificando una misión secreta durante varios meses para tratar de sacar de Ucrania y proteger y, digamos, salvar pues casi medio centenar de obras de arte, de tesoros culturales de Ucrania, que son ahora expuestos en Madrid, y que literalmente pues hablaba de una especie de operación de alto secreto, y realmente muy propia de una película, ¿no? Ponía de relieve que además el día que se embarcaron, y de forma bastante secreta, con la ayuda de varios conservadores de ambos museos, pues que fue precisamente uno de los días que el Kremlin pues cambió su campaña de ataques, y hubo una serie de misiles que cayeron en la capital y sobre infraestructuras civiles, que puso un poco en riesgo esta misión, que también justo este convoy llegó a la frontera con Polonia el día en que se cerró la frontera, porque había caído un misil en suelo polaco, y que a pesar de todas estas vicisitudes, pues habían llegado a España estas obras. Y el artículo también recordaba que esta misión de traslado pues tenía similitudes con las que precisamente se vivieron en España en sentido inverso, ¿no? Cuando el gobierno de la República en 1939 pues envió a Suiza 115 obras de Goya, Velázquez o El Greco, pues para evitar que cayeran en manos del gobierno de Franco. Hemos visto en El Fígaro que señalan que hay dudas entre los economistas de que la economía sumergida haya realmente retrocedido aquí en España. Sí, este era un artículo en que repasaba un poquito este debate que hay entre los economistas en España, y esta polémica, porque el hecho es que la recaudación fiscal de España ha aumentado significativamente en los 2 últimos años, y desde el gobierno pues y varios expertos pues destacaban y consideraban que se debía en buena parte a la regularización de mucha de la economía que había en negro, de la economía sumergida que había en España, también a la lucha contra el fraude fiscal, pero en buena parte pues a digamos esta regularización de muchos empleos que hasta ahora cobraban en negro, y sin embargo tenía que ver también con las políticas de ayuda en la pandemia, pero que había habido esta regularización. Sin embargo, el diario francés, en un reportaje de Mathieu de Taillac, pues ponía de relieve que también había dudas de que esto hubiera sido realmente así, ¿no? Que había un debate entre economistas con respecto a si esa era la explicación o no, eso no había sucedido tanto, y se mantenía, toda esa economía sumergida en España. Bueno, pues es la forma en la que la prensa internacional ha reflejado los asuntos de nuestro país en este análisis que hacemos aquí cada semana con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados.
Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Hoy, mira, no sé si agradecerte o perseguirte con lo que me has hecho, porque he librado momentos de mucha angustia con esta película de Netflix que nos vas a recomendar esta semana, la película Ruido. Es un minuto, es 1 hora y 40 minutos, creo, una cosa así, de angustia tras angustia. Fíjate si te parece angustiosa, que dura menos, me parece que 104, pero sí, aproximadamente, pero es verdad que es una película maravillosa que creo que hay que ver, una película muy comprometida de la que te voy a contar una historia muy bonita. Se llama Ruido y es una película mexicana dirigida por Natalia Beristain, que cuando empecé a verla pensé que era un documental, la verdad, y habla de la historia de una madre que busca a su hija desaparecida en México. Me parece, bueno, de hecho fíjate que es un tema, sobre todo en México, pero en otros países muy tocado, el tema de los feminicidios, pero creo que el papel de Julia, que es la madre, digamos el papel, y Julieta, que es la actriz, me parece increíble, desgarrador. No sé si a ti te ha pasado igual, solo la mirada de ella de desesperación te aguanta las 2 horas que pueda llegar a durar, ¿no? Soy Julia, la mamá de Ger. Hoy se cumplen 9 meses que no sé nada de ella. Ger estaba feliz y ahora no sé dónde está. Es verdad que que es fácil la confusión entre el documental y la película, porque creo que la elección de todos los actores, de todas las actrices, es absolutamente extraordinaria. La mirada de ella es formidable. La de la periodista es brutal. La de los voluntarios con los que se va encontrando, de hecho yo pensaba, cabe la posibilidad, no lo sé si tú lo sabes, pero que algunos de ellos ni siquiera sean actores, sean Eso es. Gente que realmente dedique su actividad a la búsqueda de los desaparecidos, porque es que parece en momentos un documental. Eso es lo que me pasó a mí, porque entré a la película, como me suele pasar con casi todo este tipo de cosas, que no quiero conocer muchos detalles, y primero me vi sorprendida por lo que tú has mencionado, ¿no? Julieta Gurrola, que es la actriz principal, y Teresa Ruiz, que es el papel de la periodista que trata de ayudarla, están absolutamente descomunales. Yo no sé si serán premiadas internacionalmente o no, pero creo que gran parte de la película son ellas. Y luego es verdad, y es como tú apuntabas también, algunas de las activistas feministas que aparecen en la película no son actrices. Sabéis que en la Plaza del Zócalo todavía a día de hoy, y así va a ser durante mucho tiempo, se reúnen de muchas generaciones madres buscando o amigas, ¿no?, de mujeres desaparecidas muy jóvenes, y también en otros lugares, no solamente en la capital, ¿no? Entonces van intercalando, desde luego son historias reales las que te cuenta la película a pesar de ser ficción. Y luego la historia muy bonita que quería contarte es que la directora es Natalia Beristain y la directora es la hija en la vida real de la protagonista. Que también, sí, que además es una actriz muy conocida en México. Su madre, Julieta Gurrola, bueno, fíjate lo que es ya de por sí decidir dirigir a tu madre. Y ella escribió una carta muy bonita en Vogue en México explicando por qué había decidido trabajar con ella, y que le parecía sobre todo una cosa muy obvia. Es una de las grandes actrices allí. Además era madre soltera y la crió a ella y a su hermano, y es una mujer muy comprometida que cuando recibió un premio en México, esta mujer debe tener ahora 60 y muchos años, delante del entonces presidente de México, Fox, le echó en cara la cantidad de crímenes sin resolver de mujeres que había en el país, provocando una división en el auditorio. Y ella dice que ha crecido con su madre siendo una actriz muy activista, y le parecía que este era el momento en el que podían trabajar juntas, con los riesgos que eso tiene lógicamente para una madre y para una hija. Pero creo que eso le da también a la historia, ahora que te la cuento, seguro que pensarás, es que es muy redonda la historia, ¿no? Es muy bonita, a la vez es muy dura, muy cruel, ¿no? Soy el fiscal a cargo de la investigación del caso de su hija. Al parecer hubo una confusión en el expediente de Gertrudis. Hay que ir a buscarla otra vez. Ándense con cuidado. Avisen de cada lugar en donde estén. No puedo hacer spoilers, pero os podéis imaginar con una sinopsis como esta. Está basada en hechos reales y trata de la desaparición de mujeres en México,
una madre que inicia la búsqueda de su hija desaparecida, pero la verdad es que te introduce en una atmósfera de corrupción policial, también de la trata de blancas, también del dolor que provoca en todas esas madres buscando en depósitos de cadáveres a ver si hay alguna pista sobre sus hijos. Es una cosa absolutamente dramática, pero yo creo que dimensiona muy bien el problema, que por una parte uno es capaz de entrever la dureza que se presupone, pero creo que lo retratan de forma escalofriante, y eso que es bastante sutil, no es que, a pesar de que he visto que las críticas decían, bueno, retrata muy bien el nivel de agresión criminal que hay y huye de la sutilidad, pero yo creo que es bastante sutil, o sea, te ahorra las escenas más violentas y sin embargo te intuyes bastante la atmósfera y el clima en el que viven y en el que desaparecen las mujeres allí, ¿no? Es brutal. Sí, y luego la propia elección del nombre, ¿no?, de la película, del título, Ruido. No sé si te has fijado que hay momentos donde esta es una madre, como estamos contando, que busca a su hija. La última noticia que tiene de ella es un vídeo por WhatsApp que le manda diciendo: mami, estamos aquí de vacaciones, estaba con amigas en otra ciudad de México, y esa es la última noticia que tiene de su hija, y a partir de ahí inicia una búsqueda desesperada para saber qué ha sido de ella y si tiene que hacer un duelo porque ha muerto o tiene que seguir buscándola como tantas madres, ¿no? Y me gusta el nombre porque Ruido contrapone mucho al dolor y al grito seco que esta madre va emitiendo durante toda la película. Incluso Edith, que es una de estas activistas reales que tú apuntabas, que aparece y que tiene un debate generacional con ella, ¿no?, sobre la búsqueda de desaparecidas, y es muy bonito porque al final las más jóvenes generan un ruido continuo en la sociedad para que esto no se olvide, pero el grito de esta madre es un grito casi silencioso, ¿no? Entonces creo que tiene mucho de poético y a la vez es brutalmente real y muy prosaica la peli, porque cuenta hechos reales. Cuenta hechos reales, pero bueno, sin spoilearlo mucho, también la frustración de todos aquellos personajes, todas aquellas personas con las que se va encontrando en el camino que nunca hallaron a sus familiares. Y cómo la búsqueda en sí y también hace que permanezca viva en el recuerdo, en la gente a la que querían, y también a todas esas activistas que siguen reclamando al gobierno explicaciones, investigaciones, y que dedican su día a día a buscar no solamente a sus hijos, sino a buscar también, a ayudar a los demás a poder encontrar respuestas, ¿no? Creo que eso, sí. La descripción de eso, la verdad es que me parece brutal. Y, insisto, para cualquier persona que esté sensibilizada con el tema, es una película que le va a parecer exquisita, es una película dura. Nosotras estamos dispuestas a ponerlo todo, porque cada persona desaparecida es una parte de nuestro cuerpo. Que se sepa que ya no tenemos miedo, que se sepa que ahora tenemos rabia. Muy dura, sí. Yo creo que eso hay que tenerlo claro antes de verla, pero es muy, muy necesaria y bueno, y refleja una realidad, como tú decías, no solo de feminicidios, no solo de violencia de género brutal, sino de corrupción de un sistema completo, como es en el Estado mexicano, donde se van tapando cosas en función de intereses que desde luego no son los de la sociedad y no son de las mujeres y no son de las madres que buscan, ¿no?, a sus hijas. Es muy bonito también el momento en el que algunas de esas madres se reencuentran, viniendo de lugares muy diferentes, porque la protagonista, Julia, la actriz Julieta, viene de un mundo, digamos, de clase media y se va encontrando con gente con otra perspectiva social de la vida y de lugares, pues, del campo, unas, otras no, pero se encuentran en el mismo dolor y en ese grito que toda la peli te está como mostrando sin verlo y sin oírlo, ¿no? A mí me ha encantado, la verdad. Creo que es una película que hay que ver, que hay que recomendar, y que si aquí en La Cafetera y en Neutral pues quieren comentarla cuando la vean, estaremos encantados. Sí, seguro que va a recibir muy buenas críticas porque, entre otras cosas, pone en valor esos vínculos entre las mujeres que están buscando resolver las desapariciones de sus hijas, también cómo quedan las vidas destrozadas por esta violencia generalizada en este país, que, como dice en Film Affinity, un país que está librando una guerra contra sus mujeres. Pues Ruido, la película en Netflix, 104 minutos, una producción mexicana dirigida por Natalia Beristain. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás?
Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta. Y los viernes tecnológicos, bueno, los viernes de entretenimiento aquí en la cafetera, que abrimos un capítulo, ya lo sabéis, para hablar también de videojuegos. Lo hacemos de la mano de nuestros oyentes, que nos van guiando, porque hace, yo no sé, igual 2 o 3 años, reconocí que había abandonado el proceloso mundo de los videojuegos hacía algunos años. Y entonces, para volver, para recuperarlo, empezaron a sugerir títulos, empezaron a sugerir experiencias, y dije, pues qué mejor que ir de la mano de los propios oyentes para recuperar algunos de estos títulos que ahora se están volviendo enormemente populares. Así que hoy nos acompaña Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, buenos días. Muy buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Que se ha ofrecido hoy para guiarnos a través de una saga de manga anime, One Piece, que veo que además tiene, en fin, una legión de seguidores extraordinaria. Es tan popular que algunas de las historias son de los libros más leídos, ¿no? Sí, One Piece, de hecho, está considerada la segunda publicación más vendida de toda la historia, solamente por detrás de Superman. Además, el récord lo consiguió el año pasado. Y de hecho, fijémonos, es tan importante que la última película suya de animación, que fue estrenada el año pasado, One Piece Film Red, actualmente es una de las 4 películas de animación más vistas en todo el mundo. Y no solo eso, es que en el 2021, en el mismo año de las Olimpiadas, Emmanuel Macron, y que me perdone Pilar de la Peña por la pronunciación, felicitó al propio Eiichiro Oda por el récord que había establecido de los últimos años vendiendo de manera continuada One Piece y por su historia. Y esto viene a colación de que Francia es uno de los países que más leen One Piece. De hecho, la medida que hicieron hace un tiempo de incentivar a los jóvenes a leer manga viene precisamente por esa devoción que tienen el público francés hasta ahora a One Piece. Estaba preguntando Tayichi en el chat, porque ya sabéis que esta sección la grabamos los jueves por la tarde a las 7 de la tarde y que la podéis seguir en directo a través de YouTube y de Twitch. Y ahí conversamos en directo también con los propios oyentes. Y decía Tayichi, Macron era muy fan de One Piece. Entonces, vamos a ver, para que yo me entere, esto era un manga, es decir, una suerte de cómics que han sido extraordinariamente populares y que también han saltado a los videojuegos y también a alguna serie de animación, ¿no? Sí, de hecho el manga todavía sigue publicándose. Llevamos ahora mismo 1073 números y de forma ininterrumpida, y esto es debido a que hasta el 2000 más o menos 12 el manga se publicaba todas las semanas del año. Lo que pasa es que por enfermedad del autor, por lo que los fans del manga anime ya sabemos que es una, por desgracia, costumbre mal adquirida en Japón, en la presión y el ritmo con el que trabajan, pues por problemas de salud se tuvo que parar el lanzamiento de los volúmenes, y en lugar de ser cada semana, pues a lo mejor es cada 2 o cada 3 semanas y se toma una de descanso. Es verdad que Eiichiro Oda dijo que en teoría la publicación tendría que haber sido de 5 años. Lo que pasa es que no sabe reducir su historia, y al final te amplía bastantes personajes, te amplía bastantes tramas, pero lo irónico de todo es que no hay ningún arco de relleno. No estamos hablando de que sea una obra que te puede saltar cualquier arco, no. Todos y cada uno de esos arcos importan, porque cada una de las islas a las que vas a visitar, porque estamos hablando de una historia de piratas, todas y cada una de ellas suman y aportan y van ampliando una macrohistoria, vamos a decir, al nivel de complejidad de Juego de Tronos. Digamos que si te gusta Juego de Tronos, te va a gustar este perfil de serie por lo que comenta y cómo lo comenta, solo que está hecho más bien para todos los públicos más que esta serie. Ahora estoy viendo el cómic. El cómic además ha sido reeditado desde los primeros números y estoy viendo, y el tipo de ilustraciones, podría decir, son bastante jóvenes. Daría la impresión que puede ser desde infantil, pero no, creo que los seguidores se cuentan por todas las edades, es bastante transversal, ¿no? Sí. De hecho, es que además Eiichiro Oda ya más de una ocasión, sobre todo se le nota al principio, que
da una sensación como que no sabe de dibujar manga anime del todo, como por ejemplo Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, que tiene un estilo muy, digamos, muy expresivo a la hora, por ejemplo, de los diseños de los personajes o de los combates. En el caso de Oda era como que los diseños eran un poco raros, y si uno lo ve, le da la sensación de eso, de que cada villano tiene un diseño como muy estrafalario. Sin embargo, detrás de cada apariencia de cada personaje luego se esconde una intención, y luego es verdad que con el paso de los años hace unos diseños de islas que son increíbles. Hay una reimaginación de, por ejemplo, del Japón feudal, de Venecia, tienes también reimaginación de lo que es Italia y España en el mismo arco, y es que es una serie que, o sea, es una serie de publicaciones que pertenecen al género shonen, que para los que no lo sepan, con que os diga Dragon Ball se os va a venir a la mente. Son publicaciones para, en principio, todos los públicos, y cuya intención es resolver los conflictos a base del típico combate que se prolonga durante varios capítulos. Sin embargo, en One Piece el peso de la historia está al mismo nivel o incluso mucho más que el de las propias peleas. Lo que pasa es que incluso las propias peleas te están contando historia. Entonces, alguna habilidad que vayan aprendiendo los personajes, eso, por ejemplo, tiene que ver con la gran historia que se está contando, con los grandes misterios que te están diciendo. Y claro, hace que temas como, por ejemplo, la esclavitud, que está muy presente, el racismo, por ejemplo, hay alguna trama incluso de niños para hacer experimentos, pues ese tipo de historias que en otras obras podrían ser muy duras de asimilar, aquí están mucho mejor tratadas para que sean leídas por todo el público por igual. No y la sinopsis, la sinopsis, claro, estamos hablando en todo caso de la serie de manga, o sea, digamos de los cómics. Las historias, me dices, son de piratas, viajes a través de diferentes islas. ¿Cómo se hace la traslación de esto a videojuego? ¿Qué es lo que trasladan y qué es lo que tienes que hacer tú como jugador? Sí, a ver, por comentar un poquito la premisa para que la gente sepa de qué va One Piece y ya lo trasladamos al videojuego. One Piece es una serie de piratas en la que vamos a ver la flota la tripulación de nuestro protagonista, Monkey D. Luffy, llegando a conseguir el título que da nombre a la obra, el One Piece, que es un título que obtuvo el anterior rey de los piratas, el autoproclamado rey de los piratas por parte del pueblo, llamado Gold Roger, un tesoro que él dejó en la última isla a la que nadie había llegado nunca en la historia. Dejó ese tesoro allí, se entregó a la marina y provocó una nueva ola de piratas en todo el mundo en busca de su tesoro. Incentivó esa búsqueda. Entonces nuestro protagonista va a intentar ser tanto el rey de los piratas, entendiendo como tal el pirata más fuerte y que ha visto además todo el mundo, y además obtener ese tesoro que de momento no sabemos cómo es. Entonces, ¿cómo se traslada esto al videojuego? Normalmente la mayoría de títulos lo que hacen es trasladar sus grandes arcos al mundo del videojuego. Por ejemplo, hay algunos títulos que se dedican a hacer un estilo de juego llamado Musou, que son títulos en los que un personaje se va a enfrentar contra 10 enemigos a la vez y que los va a ir derrotando de escenario en escenario, y que en este caso estamos hablando de los juegos de One Piece Warriors, que la saga normalmente Warriors se aplica también, por ejemplo, a la saga Fire Emblem, a la saga Legend of Zelda en el mundo de videojuegos. Pues en este caso los Warriors hacen referencia a este género Musou. Hay otros, por ejemplo, el nuevo One Piece que ha salido, One Piece Treasure, me parece que se llamaba, que lo que hace es que lo traslada al mundo abierto. Entonces te cuenta una historia en la que es completamente independiente de los arcos principales, pero que te lleva a recordar grandes sagas de las del manga, pero para obtener algo a cambio que te permita seguir avanzando. Hay otros títulos que, por ejemplo, son más tirando a la lucha. Por ejemplo, hay un título en general que lo que hace es que unifica todas las franquicias del manga anime llamado Jump Force, donde ahí vienen representados los personajes de One Piece. Entonces, claro, ya depende cada uno de cómo lo trate. Normalmente, como digo, son historias independientes, pero siempre supervisadas por el propio Eiichiro Oda, por el propio autor.
Y de hecho, este último título, además, así lo está. O sea, bueno, corrijo, perdón. El título de mundo abierto es One Piece Odyssey, que me acaban de avisar en el chat. Sí, dice Raúl23. Yo jugué a un Warriors. Dice también Catier, dice, bueno, el autor decía que no sabía dibujar mujeres, que por eso todas tienen la misma cara. Y sí, es una peculiaridad que tiene, y que es verdad que luego cuando llega a un arco en concreto sí que se explaya en los diseños, pero sí que es verdad que uno de los puntos negativos que tiene es el diseño por lo menos de las primeras mujeres protagonistas o secundarias de lujo, por decirlo así. Es decir, algún personaje que aparezca en una isla que vaya a aparecer durante varios capítulos, que tiene un diseño muy parecido al de una de las protagonistas de la obra. Pero luego sí que es cierto que cuando llega a uno de los últimos arcos, ahí el nivel de diseño de personajes femeninos ya es bastante más variado. Eso sí que es cierto. El Odyssey es el del mundo abierto, ¿no? Sí, es un título que además, en lugar de ser de lucha directa, es decir, de manejar a un personaje en tiempo real y de vez en cuando pegarte contra los enemigos en tiempo real, aquí en este caso lo han trasladado a una especie de Pokémon o de Final Fantasy. Es decir, han hecho una especie de triángulo de debilidades y resistencias, y sí que es verdad que te puedes mover por los escenarios. También es cierto que no tiene tanta libertad como se decía en un principio, pero sigue siendo aún así por su estructura de mundo abierto, porque los escenarios son bastante amplios, pero los combates, en lugar de, como digo, de ser de elegir en cualquier momento los ataques y que sean fluidos, en este caso es de pensar, de explotar las debilidades del rival, de ver qué ataques tienes que luchar, de cómo gestionar la barra de magia, de cómo gestionar tu barra de vida. Y le da un toque bastante interesante, porque es de las poquitas veces que hemos visto a One Piece en este género. Por lo visto, dicen que funciona tan bien este toque RPG al juego, que incluso si se sabe utilizar el sistema de combate, es muy fácil de pasar, extremadamente fácil. Oye, y me decías, los cómics son muy populares, popularísimos, los más leídos después de Superman, no se me ocurre mejor tarjeta de presentación. El videojuego también es tan popular, porque lo que sí que veo es que es un estilo, alguien decía en el chat, sí, peleas uno a muchos, estas me encantan, decía alguien en el chat del programa. Es un videojuego básicamente de peleas, ¿no? Sí, el problema que tienen los videojuegos en el manga anime es que generalmente cuesta mucho adaptarlos, porque se tienden a hacer dos cosas: o bien reflejar directamente lo que pasa en las viñetas y en el anime, y de hecho en algunas ocasiones incluso se traslada hasta el diseño visual, que en algunos casos puede quedar muy bien y en otros puede quedar un poco raro. Y en otras situaciones, en otros títulos, lo que se hace es inventarse una historia intentando trasladar el espíritu de la obra original. En Dragon Ball, por ejemplo, es mucho más fácil de llevar a cabo, porque estamos hablando de un shonen, de una obra de peleas. Pero en el caso de One Piece, no es que sean muy vendidos los títulos. O sea, no quiero decir que sean malos en líneas generales, sino que la historia es muy difícil de trasladar. Y digamos que en algunos casos se queda en lo que es lo superficial, en las peleas y ya está. Y cuando en realidad lo más importante de trasladar al videojuego en esta obra en concreto son tanto sus valores como la historia misma a desarrollar. One Piece es una obra con un subtexto inimaginable, ingente. O sea, hay una viñeta que, por ejemplo, parece que no te está diciendo nada, y que 300 o 400 capítulos más tarde esa viñeta adquiere otro significado. Entonces estás constantemente releyendo las viñetas, buscando ese subtexto, a ver qué es lo que va a desarrollar para el futuro. Y claro, lo que hacen normalmente los videojuegos, que es, pues este arco ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque ha pasado tal cosa y que se ha quedado grabado en la retina de los lectores, porque este villano es increíble. Vale, pues ¿qué hacemos? Trasladamos ese enfrentamiento del villano contra el personaje, como de costumbre, y trasladamos las técnicas de combate y ya está. Pero no se queda reflejado ese espíritu de aventura. Porque además One Piece tiene muchísimo humor. Tiene muchísimo humor y es la salsa de esta historia.
Tan pronto puedes estar llorando por un barco, y no voy a decir el contexto porque es un spoiler gigantesco, como por ejemplo te puedes estar riendo por cualquier tontería que hacen los personajes, que hacen los protagonistas. Y eso es una de las cosas que en los videojuegos generalmente de esta serie no se traslada. ¿Y tú crees que para alguien que no haya, que esté algún oyente que esté escuchando, que no esté familiarizado con el mundo del anime, con videojuegos de esta naturaleza, esta puede ser una buena saga para comenzar? Te lo digo por mi caso, por ejemplo, yo nunca he jugado, además los juegos, como creo que era Raúl 23 que decía, me gusta el rollo de pegarse 1 contra 1000, tampoco he jugado ese tipo de videojuegos. Luego me dices, no, pero la historia es más profunda que esto. ¿Crees que puede ser una buena saga para empezar? ¿Por cuál de ellos empezarías tú? Para leer, sí. Quiero decir, One Piece, lo que yo siempre digo es que One Piece, los videojuegos tienen que ser el complemento del manga. Y el anime tiene que ser, a su vez, también el complemento de más que del videojuego en sí, del manga. Quiero decir, el pilar maestro es el manga, que para eso es la primera publicación. Y el videojuego tiene que servir para quitarte ese gusanillo de seguir leyendo o de seguir viendo. Porque hay un problema que tiene, lógicamente, la animación, que es trasladar la viñeta de una manera fiel. Pero recomiendo One Piece leérselo a todo el mundo, porque trata temas que no se suelen tratar. Por ejemplo, hablamos de la voluntad heredada, que es un concepto precioso que hace referencia a personajes que ya no están, que sirven a modo de figura paterna o materna y que trasladan todas sus virtudes, todos sus sueños, toda su forma de vivir y forma de sentir la vida a las nuevas generaciones. Ellos mueren, pero como se dice en One Piece, una persona no muere porque beba veneno o porque sea disparada, sino que muere cuando es olvidada. Y además tenemos también una historia que ha sido eliminada de la historia. Son un siglo entero eliminado de la historia en One Piece. Y ese punto también de misterio, de averiguar qué es lo que ha pasado, de memoria histórica reflejada en varios personajes, que si descubren, en varios arqueólogos, que si descubren esa historia perdida, son apresados, son asesinados, son perseguidos de por vida. Ese tipo de historia yo creo que va a enganchar muchísimo a los lectores, porque es una historia, conforme está contado, con la cantidad de misterios ingentes que hay, te deja siempre con ganas de seguir leyendo. Y porque además es una historia de sonrisas, es una historia de llorar mucho, de reír muchísimo, y es la perfecta traslación de un género de aventuras y de ese espíritu que tenía Piratas del Caribe, pero llevado al anime, por supuesto, y al manga. Y, como digo, donde hasta en las propias peleas te están contando historia. El anime, el manga, los videojuegos, con este rasgo oriental, seguro que hace las delicias. Yo voy a probarlo. Mira, voy a como he visto además que hay algunos que están disponibles a través de internet, compraré algún ejemplar para poder leerlo. Enjoy the Silence, pues te agradecemos muchísimo este ratito, esta guía. Enjoy, un abrazo muy fuerte, cuídate. Venga, un abrazo a todos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas. Sí, porque este programa lo sostienen los oyentes de La Cafetera. Y algunos de ellos, mira, voy a revisar antes de que nos despidamos. Algunos, como Miguel García, como Ismael del Río, como Ana María Mújica, como Cristina Álvarez, como Sergio Gómez, como Mari Carmen Martínez, que se han hecho suscriptores esta semana. 6 personas.
Aquí va la flecha del bosque de Sherwood. Bueno, se acaban de incorporar, así que gracias de verdad de corazón. Muchísimas gracias por apoyarlo. Muchísimas gracias por hacer posible este proyecto y también por hacer posible esta gran familia de la cafetera que se reúne aquí en el claro del bosque de Sherwood, allí donde las proscritas y los proscritos intercambian sus flechas, a la espera de que el azaroso destino les haga cruzarse con el comisario de Nottingham. Bueno, que es un gustazo, que ha sido una semana muy divertida, ha sido una semana muy amable, hemos tenido algunas entrevistas interesantes en la cafetera, también momentos de mucha pasión, hemos tenido algún enfrentamiento a golpe de florete y de sable con Pepe Romero, lo cual significa que ha habido un buen entrenamiento para hoy. Hoy tengo que desarrollar esas disciplinas aprendidas en las tertulias de la tele, así que ya os contaré el lunes qué tal. Bueno, gracias de verdad de corazón, muchísimas gracias a todos por la compañía y muchísimas gracias por estar siempre ahí. Podíais estar haciendo 1000 otras cosas y nunca faltáis a la cita y os sentáis aquí en torno a esta pequeña mesa camilla. Espero que hayáis disfrutado del café. El lunes volvemos, no faltéis, a las 8:30 de la mañana. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. No estás sola allí donde estés.